Bueno, pues en este caso pues es bastante curioso porque la cuestión es que hace unos años, pues revisando papeles en los armarios y tal, pues me salieron unas hojas ya amarillentas de una novela que yo había empezado a escribir, que casi ni me acordaba de eso, a los 28 o 29 años y tal, y la leí, que fue una sensación así un poco siniestra, porque estás leyendo cosas tuyas que en realidad pues no sabes ni cómo va a continuar, la ibas reconociendo a medida que la iba leyendo y me di cuenta que podía de ahí salir, pues continuar, digamos, esa novela, ¿no? Que interrumpí porque empecé a hacer la tesis doctoral y tal, y la dejé, y entonces pues bueno, me vi con ánimos de continuarla y bueno, y ha salido efectivamente pues esta novela, cuando yo normalmente me he dedicado a escribir ensayos y otro tipo de... pero vi que me apetecía continuarla, ¿no? Y ese es un poco el origen, que es un poco curioso, ¿no? Realmente. Bueno, pues digamos que es una novela que es la rememoración de una persona madura, de unos 50 años, de un año decisivo e intenso en la vida del protagonista, el año en el que se enamoró, pero se enamoró de la persona equivocada, ¿no? Y entonces, bueno, eso va a generar, él es una persona muy racionalista, muy cerebral, y de repente se ve pues en un momento en donde su vida, el órgano de juicio es el corazón, ¿no? Y entonces eso le causa la perplejidad consiguiente, que trata de resolver de alguna manera pues acudiendo a su afición favorita, que es el ajedrez, a estrategias de ajedrez, por eso la portada, ¿no? Pues remite a eso, ¿no? Y bueno, pues es cómo le intenta resolver esa perplejidad en la que le sume esa situación, ¿no? Un hombre tan cerebral, casi patológicamente cerebral, ¿no? Pues enamorado, ¿no? Y bueno, luego hay otros temas que aparecen ahí, pues en fin, que considero que son importantes, ¿no? El valor de la amistad, la presencia del padre, o la relación con el padre, la muerte en un momento determinado, en fin, bueno. Bueno, pues es que no es una novela, digamos, de género, es una novela que no pertenece a ningún género concreto, ¿no? Digamos que es una novela literaria, yo lo diría así, ¿no? En el sentido amplio y tradicional, ¿no? Es decir, no es una novela, digamos, de terror, de aventuras, histórica, aunque tiene elementos de algunos elementos, ¿no? de genéricos, pero digamos introducidos en la novela. Tiene sus elementos eróticos, tiene sus elementos históricos, porque la he situado unos días después del atentado de las Torres Gemelas, precisamente para evitar que interviniera, digamos, el mundo digital que hoy nos atenaza a todos. Es decir, los móviles aparecen pero solo como teléfonos, sin otro uso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues para que todo sea, pues digamos, más tradicional, más a la antigua, ¿no? Y luego dentro de lo que es la novela general, ¿no? Esta tradición de novela general, pues yo lo calificaría de novela psicológica, ¿no? En el sentido de que no solamente tienen importancia los hechos, sino también la interpretación que hacemos sobre los hechos, la introspección. A mí me gusta mucho la novela psicológica, ¿no? En fin, quizá mis dos novelistas favoritos son Dostoyevsky, el genio de la novela psicológica, y el gran maestro de la novela psicológica, que creo que es Henry James, ¿no? Me gustan mucho, ¿no? Y bueno, pertenecería, digamos, a ese subgénero, ¿no? O esa modalidad, más que subgénero de novela. Bueno, pues hombre, te he mencionado a dos de los novelistas que más me gustan, ¿no? Pero, en fin, yo casi te diría que todos los grandes, incluso los grandes de las novelas, digamos, de género de terror, que no cultivo tanto, pero los grandes, por supuesto, la novela, digamos, romántica, la novela, en fin, negra, que también, de todo esto hay un poquito también en mi novela, porque comienza con el descubrimiento de una infidelidad, ¿no? Y a partir de ahí se trata de ver, en una relación, se supone casi perfecta, ¿no? Se trata de ver qué ha pasado, ¿no? Y entonces, eso es el arrastre de la novela, digamos, que
tiene ese punto, digamos, detectivesco, ¿no? De ver qué ha sucedido, ¿no? Bueno, yo creo que hay, por un lado, el elemento este que comentábamos de que es una novela, digamos, a la antigua usanza, ¿no? En el sentido de bueno, que no pertenece a un género determinado, ¿no? Sino que es una novela en sentido más amplio. Luego, pues creo que al haber un narrador, digamos, maduro, que cuenta sus historias de cuando él es joven, creo que puede apelar a franjas de edad distintas, ¿no? Un lado la reflexión y otro la vivencia. Creo que el estilo es un estilo cuidado, literario, que puede gustar, ¿no? En ese sentido, por sí mismo. Luego, en cuanto a los temas, creo que son temas universales, ya los hemos comentado antes, ¿no? Y luego creo que hay elementos de trama, pues bueno, que conllevan una sorpresa, ironía, ¿no? Las ironías de la vida, a veces el juego entre el azar y el destino y tal, que pueden hacer interesante, ¿no? Porque lo fundamental en realidad es que se enganche el lector, que no deje la novela, ¿no? Y yo creo que hay todos estos elementos, y luego, claro, para los aficionados al ajedrez, pues creo que también hay un plus, ¿no? Por la característica que decía del protagonista, que trata de interpretar algunas de sus cosas o de sus estrategias en función del juego del ajedrez, ¿no?